Nadine me llama por teléfono y me dice que quieren hacer un pacto económico y que quieren que Vargas Llosa sea el garante del pacto económico. Siempre me pregunto qué tengo yo de caviar. De hecho, no es mi apellido ni tampoco mi pinta, ni tampoco mi extracción socioeconómica. He trabajado para el Estado, sí, pero lo he hecho con compromiso y creo que he tenido buenos y grandes resultados cuando he trabajado en los diferentes cargos que he tenido. El hecho de que yo haya tenido apertura a una persona que era de izquierda y haber de alguna manera servido de pivote para que esa persona no convierta la economía peruana en otra vez lo que ya hemos visto antes, una economía pobre, es ya algo que me parece notable. Una nueva edición de Candidotes y hoy día me acompaña alguien a quien de verdad tengo el gusto de conocer externamente. He seguido de cerca parte de su carrera política y hoy día le vamos a preguntar algunas cositas y por qué no ponerlo un poquito en aprietos como caracteriza este programa. Bienvenida, Diana Álvarez. Encantada, muchísimas gracias. Oye, feliz Diana, de que me pongas en aprietos. Eso es algo que hacemos mucho en este programa. Quería consultarte un poquito como para iniciar suavecito nada más. Tu experiencia política. Recuerdo mucho que creo que lo más emblemático o lo más fuerte que yo recuerdo de inicio en tu carrera fueron 3 buenos años, el Ministerio de Cultura de Ollantumala, ¿cierto? Antes de eso he sido gerente de Recursos Humanos de la Defensoría 6 años, secretaria general del Ministerio de Justicia 5. Antes que eso estuve en el partido, no propiamente inscrita, pero sí candidaté en el movimiento de Olivera. De Olivera, 2001. 2001. Y antes que eso trabajé en el movimiento Libertad, donde organizamos a un grupo de mujeres muy grande para hacer el programa de apoyo social Paz, que es el que se iba a encargar de, digamos, ayudar con el ajuste económico que se iba a hacer, tener un programa de apoyo social que sirviera para paliar, digamos, el golpe que significaba el ajuste económico, ¿no? De acuerdo. Vamos a entrar a ese tema más adelante, pero de hecho las experiencias que me cuentas, tanto laborales como políticas, siempre están ligadas un poco a movimientos sociales, un poco a la conciencia social como tal, entidades como la Defensoría. Creo que también has tenido mucha presencia en los temas medioambientales, si bien recuerdo. Sí, y eso me lleva a explorar un poco la faceta del gobierno Humala. ¿Cómo fue el gobierno Humala? Fue, recordándole a la gente, un gobierno complejo que entra con la bandera un poco roja y luego cambia la camiseta roja por la camiseta blanca, ¿no? Y en ese escenario creo que entras tú un poco a darle este look un poco más suave a este gobierno que de pronto generaba un poco de miedo. ¿Cómo lo sentiste tú desde adentro? Mira, en realidad yo ya conocía a Ollanta Humala y a Nadine, los había invitado Beatriz Merino a comer porque ella quería reunirse con todos los partidos que hacían oposición a Alan García en ese momento. Y entonces yo ofrecía las comidas en mi casa. Y viene Ollanta Humala y Nadine, y de hecho ellos me piden en un momento dado que quieren conocer a Mario Vargas Llosa. Se iban a ir a España y entonces me piden que yo los presente. Entonces llamo a Mario y a Patricia, ellos dan el ok, se van Ollanta y Nadine, y a la salida dicen mi amigo Vargas Llosa, ¿no? Y yo pensaba que era algo necesario de hacer porque no se sabía qué tipo de gobierno iba a ser él y me parecía que siempre tener la oportunidad de hablar sobre alguna medida podía traer beneficios al Perú, cosa que se produce en la segunda vuelta. Ya cuando él se enfrenta a Keiko Fujimori, Nadine me llama por teléfono y me dice que quieren hacer un pacto económico y que quieren que Vargas Llosa sea el garante del pacto económico. Y se hace este pacto, que se hace en la Universidad de San Marcos, y ellos cambian su programa de gobierno de la gran transformación a la hoja de ruta. Probablemente del plan de Curburneo hacia un plan más moderado, quizás digamos, moderado, ¿no? No al principio porque sus ministros eran un poco de izquierda, entonces creo que al principio no se ve ese cambio, pero de hecho no se van a cambiar la Constitución, ni tampoco pues a lo que tenía aterrado al mundo de la política, que fueran pues a cambiar todo el sistema económico y hacer fracasar al Perú. El gran cuco nacionalista, ¿no? Con ecos bolivarianos siempre. Exactamente. Y entonces creo yo que él da su palabra y la cumple. En ese entonces él le pide a Pedro Cateriano que sea ministro de Defensa, cosa que Pedro acepta.
y después entro yo ya al Ministerio de Cultura. Pero en realidad los ministros que tenía Ollanta Humala en ese momento eran ministros de primer nivel. En economía estaba ¿A Luis quiénes Miguel recuerdas? Castilla, Luis Miguel Miguel Castilla, Castilla, sí. estaba Manuel Pulgar Vidal, luego de Miguel Castilla entra Alonso Segura, estaba Jaime Saavedra como ministro de Educación, efectivamente. sí, Paola Bustamante como ministra del MIDIS, en realidad creo que había Milton Bongese en Agricultura, y luego... Son nombres pesaditos, claro, ¿no? Digamos. René Cornejo para Vivienda, o sea, había gente de primer nivel en ese Consejo de Ministros. Yo en realidad aprendí mucho. Piero Ghezzi, Claro. el chinito Gallardo Q, que fue ministro de Transportes y Comunicaciones, eran consejos de ministros de Mucho mucho nivel. Exactamente, y uno Nivel aprendía académico, mucho intelectual. de lo que ellos exponían. Y de hecho, digamos, nosotros tuvimos un crecimiento del 4% a lo largo de todo el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Ujú. Antes de entrar, porque me has mencionado varios nombres que me van a llevar a una pregunta un poquito más picante, quizás. Pero antes de entrar a eso, me gustaría brevemente que me digas qué aprendiste o cuál fue un poco el aprendizaje de estar en un gobierno que pasó de tener esta identidad medio radical, al menos de cara a la opinión pública o el abordaje de los medios, a tú estar dentro de... Fueron algunos años en el Ministerio de Cultura. ¿Qué sientes o qué te llevaste de esa experiencia, considerando que tú entraste como parte del paquete de personalidades que entran a suavizar a un gobierno, a darle este look como para calmar a los mercados financieros, si se quiere? En realidad, digamos, lo que primero me sorprendió es que Ollanta Humala era muy ordenado. Claro, yo debí suponerlo como militar que era, Sí, que castrense, iba a ser claro. ordenado. Él tenía una libreta y en esa libreta apuntaba todo lo que se tenía que hacer. Su meta siempre era duplicar lo que había hecho Alan García. Se había hecho pues 1.000 kilómetros de carreteras, él quería 2.000, se había hecho tal cosa, él quería el doble, y entonces ¿cuántos puentes se pueden hacer? 1.000 puentes, ya digamos, ¿no? Por decirte un número. Entonces todas las semanas como que tomaba examen, cuánto se ha avanzado de tal obra, cuánto tú, expónme en la siguiente sesión de ministros. Era un consejo que avanzaba, por un lado, pero por otro lado lo que también nos obligaba era a coordinar entre ministerios. Y eso me pareció fascinante porque si tú piensas que en cultura, te va a costar horrores avanzar, cuando tú coordinas con Transportes y Comunicaciones y coordinas con el MIDIS, entonces el avance es significativo hasta para los sectores que no tienen tanto presupuesto como cultura o ambiente, ¿no? Entonces sí creo que fue una gran experiencia. Eran ministros que tenían, digamos, por lo menos 5 habían terminado sus universidades y sus doctorados en universidades prestigiosas en Estados Unidos. Y tenían experiencia técnica, más que alguien política, como ¿no? Jaime Saavedra, yo creo que si él se hubiera mantenido como ministro, la educación se hubiera transformado en el Perú. Dejarlo caer fue el gran error que cometió PPK. Recuerdo el pleito con el fujimorismo, recuerdo esos años, y también Jaime Saavedra, que sin duda tenía muy buena prensa y muy allegados políticos que siempre lo defendían. Eso me sorprendía. Y de hecho, cuando lo sacaron de acá, se fue a representar al Banco Mundial para todo el mundo en el tema educativo. O sea, era una personalidad para la educación en el mundo, ¿no? De acuerdo. Y eso me lleva a la pregunta más espinosa. Cuando escucho los nombres del gobierno de Humala e incluso el tema de Saavedra, me lleva a pensar que en el Perú siempre ha nacido una categoría que antes estaba nada más como para la subcultura de Internet, pero que ahora se ha popularizado, el término caviar. El término caviar se entiende de muchas formas, pero partiendo de lo que tú crees, ¿qué crees tú que es un caviar? Porque a ti y a otras personalidades de Humala se les has indicado muchas veces de caviares. Entonces, ¿qué entiendes tú por caviar? Yo siempre me pregunto qué tengo yo de caviar. De hecho, no es mi apellido, ni tampoco mi pinta, ni tampoco mi extracción socioeconómica. He trabajado para el Estado, sí, pero lo he hecho con compromiso y creo que he tenido buenos y grandes resultados cuando he trabajado en los diferentes cargos que he tenido. Y en realidad, digamos, el sueldo que ganas en el Estado no es superior en ninguno de los casos a lo que uno ganaría pues, en el sector privado, sí. ¿no? Entonces, quien trabaja en el Estado y lo hace con conciencia no está ahí para tener un puesto, está ahí porque hay la posibilidad de cambiar las cosas. El hecho de que yo haya tenido apertura a una persona que era de izquierda y haber de alguna manera servido de pivote para que esa persona
no convierta la economía peruana en otra vez lo que ya hemos visto antes, una economía pobre, y que pueda mantener, digamos, el crecimiento económico a pesar de que no tienes los precios de los minerales, es ya algo que me parece notable. Ahora, también creo en los derechos humanos, pero es algo con lo que he tenido contacto desde que nací, porque en la casa nuestra, uno de mis tíos es el que funda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Máximo Cisneros Sánchez. Entonces, digamos, hemos hablado de derechos humanos una vida y hemos sido criados en ese entendido. No creo que mi abuelo Luis Gallo Porras haya sido un caviar, ni mucho menos, a pesar de que ha sido, pues, vicepresidente, ministro, alcalde. Es más, era banquero y minero. Entonces, no era una cuestión de caviares los derechos humanos, era una cuestión de necesidad. De moral. Para América Latina, el que se respetara a las personas que vivían en nuestros países y que fueran defendidas de alguna manera por una corte que hace las veces cuando todo te falla en tu país. Lo mismo que yo sentía de la Defensoría del Pueblo. Cuando a alguien no lo han atendido en sus problemas y llega a la Defensoría, ya es el último sitio que te va a defender del problema que tienes. Y la gente llega casi suplicando y desesperados. Entonces, que haya trabajado yo en la Defensoría no me parecía una cosa caviar, me parecía que era algo que yo tenía que aprender para ver de qué manera atiendes al ciudadano cuando ya nadie lo atendió. ¿Crees que existe realmente personas que sí puedan ser denominadas bajo el término caviar en alguna forma peyorativa? Sus detractores dicen que un caviar, si bien puede ser una persona pro mercado, es también una persona que de alguna manera está ligada a ciertas promesas sociales, a cierta conciencia de clase, quizás hablamos de consulta previa, temas medioambientales, temas con ONGs. De hecho, se les indica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al menos de parte de los detractores, como si fuera caviar. ¿Por qué crees que pasa esto? Yo lo entiendo como un dualismo, pero quisiera saber desde adentro cómo se ve. Yo soy mal pensada. En realidad no parte de una cuestión filosófica lo que te voy a decir, parte de una cosa práctica. Pienso que el gobierno de Fujimori, que tuvo algunos problemas directamente vinculados a los derechos humanos, que también tuvo temas de corrupción. Lo que pasa es que al allanarse él a los temas de corrupción, solo se le juzgó por el de derechos humanos. Toda esa gente que se oponía al gobierno de Fujimori en ese sentido, fueron después tratados como caviares, pero creo que era una defensa frente a ¿Un status quo quizás? No, era una defensa hacia Fujimori, que sí fue apresado por derechos humanos, ¿no? Y creo que no se tomó en cuenta cuando se le juzga que él ya se había allanado a todos los crímenes de corrupción y que dice, a eso me allano, o sea, sí soy culpable de eso, pero no se ve en los juicios porque se allanó. Sí se ve el de derechos humanos y yo creo que él pensó salir librado, porque si tú no has disparado la pistola, ¿no? No tienes la pistola humeante. El famoso concepto de la autoría mediata. Exacto. La autoría mediata de Klaus Roxin, que se la trajeron de Alemania cuando se juzga a todos los crímenes de guerra. No la nazis. vio venir Fujimori, al parecer, ¿no? Bueno, tendría que haber tenido un poquito más de conciencia de qué cosa había pasado con los derechos humanos en el mundo, ¿no? Eso me lleva a la siguiente pregunta. Está Cateriano también en tu lista y de hecho hay que decir que Cateriano también alguna vez ha sido sindicado de caviar por los detractores, lógicamente. ¿Qué sientes que representa un poco Cateriano o la misma figura de Rafael Belaúnde, que también se les indica por lo mismo? ¿Crees que es un ataque político para reducirlos, para resumirlos y así alejarlos? ¿O crees que de alguna manera es básicamente una crítica a una posición ideológica? Porque entiendo es un partido más liberal, más de derecha incluso. Rafael Belaúnde y Pedro Cateriano, los dos son liberales, distintos. Creo que Pedro es liberal, pero es un poco más conservador. Creo que Rafael es un liberal más, más a fondo, digamos, ¿no? Creo que en el fondo, ¿de qué los van a acusar? ¿De qué pueden acusar a Rafael Belaúnde, salvo de haber sido una persona honrada, ser nieto de Belaúnde, ser un buen marido, buen hijo, buen hermano, ser exitoso en los negocios y haber decidido dedicarse a la política por una vez para ver si se pueden cambiar las cosas? Igual a Pedro Cateriano lo han atacado de todas las maneras posibles, le han hecho las denuncias en el Congreso y desde el Congreso sus enemigos políticos,
porque querían verlo de alguna manera caer. Y Pedro Cateriano se ha defendido con dientes y uñas y ha salido librado de todas las denuncias que le han hecho. Es un buen sparring político, además, ¿no? Exactamente. Es muy bueno en ese 1 a 1. Entonces, ¿qué le puedes decir a Pedro Cateriano? ¿Que es deshonesto? ¿Que robó? ¿Que cuando estuvo en el gobierno no hizo? De hecho, creo que es el que más cosas ha hecho en el Ministerio de Defensa que cualquier otro ministro que hizo pasar por ahí. Entonces, ¿qué le puedes decir? Caviar. Y wow, ¿qué cosa es ser caviar? Me parece pues una imbecilidad, me parece una tontería que te digan caviar. Bueno, si me quieren decir, a mí ni me importa, porque no siento que es nada significativo, digamos. A mí no me afecta que me digan caviar, no me siento caviar, y si quieren decirme eso, que me lo digan, no me importa. Como decían por ahí, si ser caviar significa tener conciencia social, pues caviar seré. Por último, si los detractores lo consideran así. Claro. Por ejemplo, nuestro partido ha pedido que se cree una comisión investigadora para los eventos de Puno. Ajá. Es el único partido de derecha que lo ha pedido. Sí. Y lo hemos pedido porque sentimos que no se ha hecho una investigación como corresponde. Y sí pensamos que han habido excesos en la respuesta que hubo a las manifestaciones. Entonces, sí pensamos que es necesario hacerlo. Rafael lo pidió. Y de hecho pensamos que eso es lo correcto. ¿Eso es ser caviar? No creo. Creo que querer saber la verdad no te hace ser caviar. Es interesante que eso provenga de un partido que es más de derecha, más liberal, porque generalmente esta búsqueda de investigaciones tienen que ver siempre con determinados partidos que generalmente están más situados a la izquierda. ¿Ustedes dirían que desde su partido son una derecha liberal consciente, quizás una derecha liberal con conciencia de clase? Es que lo que pasa es que la gente se ha olvidado qué cosas son los liberales. Los liberales surgen para enfrentar el statu quo de, los marquesados, reinados, condados, etc. Surgen los liberales pro derechos humanos. Surgen los liberales porque quieren que haya estabilidad en la parte de justicia. O sea, tienes que tener la misma oportunidad en justicia, ¿no es cierto? Entonces, igual, sentimos que tener una educación es un deber que el Estado tiene, de darte una buena educación, porque ¿cómo compites si no tienes las mismas oportunidades que los otros? El acceso más que otra cosa. Y el acceso también a la salud. Es necesario tener acceso a la salud, tener estabilidad jurídica, saber que si se dan las leyes se van a cumplir, que si firmas contratos se van a mantener esas firmas de contratos y no a voluntad de un político se desarman. De ¿no? acuerdo. Que como lo que hemos visto con el señor López Aliaga. Que viene con una agenda política y luego lo cambian. ¿Qué sientes respecto a López Aliaga? Luego te voy a preguntar un poquito más sobre él, pero ya que lo abordaste... Feliz de la vida. Pienso que es populista. Pienso que la carretera, digamos, Ramiro Prialé, estaba tendida, afirmada, hasta donde él ha llegado con el asfalto, porque yo le he recorrido en muchas oportunidades. Entonces ha decidido ponerle asfalto y en vez de usar el dinero de la concesión, que ha venido recaudando peajes durante ¿cuánto tiempo? Claro, ¿Tenía la plata o no? Sí. Entonces tú puedes decir, bueno, hagamos un alto, hagan el asfalto. No, lo pone la municipalidad. Y lo pone la municipalidad con la plata de ¿quién? Los peruanos, los limeños. Claro, él ha pedido un préstamo, un fideicomiso de 4.000 millones de soles. Bastante endeudada está la municipalidad, ¿verdad? Exactamente. Pero no solamente está endeudada porque ha pedido ese fideicomiso y lo ha pedido a precios de tarjeta de crédito, o sea, el repago con una tasa de interés alta. Y luego ha hecho también, muy útil, es verdad, la pista que sale al sur, la continuación del Zanjón. Que era un proyecto que tenía muchos años. Exactamente, no es y que bandera, se iba ¿no? a concesionar. ¿Con plata de quién? Del concesionario. Entonces, lo haces con plata del Estado, pides un préstamo, ahora hay que pagarlo, pero además te han denunciado ante el CIADI, han pedido arbitrajes las empresas con quienes has roto los contratos y nos van a ganar por goleada. Nos van a ganar. Y por lo menos 2.000 millones de dólares va a tener que pagar, encima de lo que ya te estoy diciendo, el Estado peruano, porque a la municipalidad no le van a sacar un mango. A quien le van a sacar la plata es al erario nacional con nuestros impuestos. Y eso viene desde Castañeda, desde Villarán. Creo que ambos o los tres han cometido el mismo error de querer anular contratos que luego van a terminar salpicándonos, ¿no? Bueno, en el fondo, romper contratos es para mí es una forma negada de actuar. Pienso que uno puede reunirse con el concesionario y llegar a acuerdos para hacer cambios.
¿no? De hecho, no estoy tan segura, pero me parece que Humala cambió algún contrato en algún momento y no tuvo un CIADI ni tampoco tuvo un arbitraje. Creo que lo tuvo Valdés en ese momento. Entonces, creo que se pueden hacer ese tipo de cosas, pero claro, si tú quieres salirte de la municipalidad a los 6 meses y ser candidato, te traes los trenes que no sirven para nada, y entonces nos estás vendiendo el loro por paloma. Vamos a llegar a hablar un poquito más de Porky, pero me interesa porque estábamos hablando un poquito de Cateriano, de Rafael Belaúnde, y eso me lleva, he estado revisando la lista, y lo primero que me llama la atención es que veo muchos jóvenes que de pronto no son tan conocidos en política, y frente a este clamor de que se vayan todos o una nueva clase política, que finalmente es un bonito discurso, pero yo no sé si el electorado vaya a transmitir eso en las urnas. Pero tú, ¿cómo ves a estos nuevos jóvenes? Veo al chico Diego Pomareda. Es estupendo, Diego Pomareda. Que tuvo una intervención mediática interesante, yo creo que le benefició mucho, con Patricia Chirinos ahí en el programa de Beto. No solo con ella, con abogados apristas que lo he visto. Es un buen sparring, ¿consideras tú? Sí, es un chico que sabe, que conoce, que se ha preparado para eso. Y me parece que tiene mucha carisma, no se deja batir, él entra al combate. ¿Qué es lo que necesita un político? Necesita eso. Eso es lo más necesario para el Perú. O sea, tú necesitas un combatiente que esté viendo por todos los peruanos y que gane a la hora de un combate de ideas, ¿no? Está Natalia Rodríguez, por ejemplo, que es ingeniera industrial. He visto Indira también. Indira. Tienen una Indira, pero la Indira de la derecha, ¿no? Indira la buena, dicen algunos, ahí he visto en redes. Entonces, ¿cómo lo tomo? Indira la buena, ¿no? Haciendo un paralelo ahí a otra Indira que de pronto está. Yo le tengo cariño a Indira Wilca, le tengo cariño. Sí. O sea pero sí, Indira es estupenda, Eduardo Castañeda, en realidad es muchos un grupo jóvenes, ¿no? Sí, jóvenes que tienen ganas. Todos los fines de semana salen con sus almanaques chiquitos a repartirlos. En las estaciones del tren juegan con la gente. Me parece una forma diferente de hacer política. Sí. Sus redes sociales también creo que son bastante modernas, por describirlo, en cuanto a compararlos con otros partidos. Claro. Y eso te lo pregunto porque ¿qué sientes tú del partido como tal, de Rafael Belaúnde como líder, que esté Cateriano, que esté Pomareda, que esté Indira? ¿Crees que es realmente la misión de su partido representar una nueva política? ¿Cómo es que lo ves tú desde adentro? Mira, nos hemos preocupado bastante de los candidatos que llevamos, y sí, creo que hay ese entusiasmo de la juventud por cambiar. Era la idea de Rafael de entrar en política, ¿cómo cambiamos las cosas? Y tú necesitas la fuerza de los jóvenes, sí. La necesitas, porque son los que te van a representar los siguientes 5 años, y que luego, creo yo, por ejemplo, que Diego Pomareda tiene interés en seguir, hacer una carrera política larga. Sí. Entonces, sí creo que de ahí van a salir buenos cuadros para el futuro. Entonces, creo que eso es fundamental, que tú puedas garantizar jóvenes con entusiasmo, que estén preparados y que sean honrados, que sean honestos, que estén comenzando la vida para cambiarle la vida a los peruanos. No hay derecho que no te eduquen bien, no hay derecho que vayas a colegios que los baños no funcionan, que no puedas internarte en un hospital. Tengo entendido que en Arequipa, ahora que hay todo este problema, ayer escuchaba hablar a un arequipeño que decía, tenemos 3.000 personas que quieren operar, que necesitan una operación, y no se las pueden hacer, no los reciben. Entonces yo digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo teniendo plata el país no hemos podido resolver los problemas de las personas? Eso no lo puedo entender. ¿Eso es caviar? No sé si es caviar. Pero a mí me mata. Yo, de pensar que los chiquitos van al colegio y no tienen un baño decente, a mí no me deja dormir en las noches. Yo quisiera que las empresas de CEAPAL y todas se pongan a trabajar en hacer las conexiones de agua de todos los colegios, que pongan baños que sean decentes para los chicos, y que esos lugares puedan servir para cuando haya catástrofes. ¿A dónde pones a la gente en una catástrofe? Digamos que tienes un terremoto de esos que todavía hay gente que dice que ya va a venir, ya va a venir. Siempre viene, pero la preparación nunca es la que llega, ¿no? Que yo me levanto todos los días y digo, ojalá hoy no sea la catástrofe, con estos inútiles que tenemos gobernándonos. Sería realmente más que una catástrofe, ¿no? Sí, eso me lleva, antes de preguntarte sobre un episodio que tuvo Rafael Belaúnde, te pregunto brevemente, ¿qué le dirías a la gente que ve en su partido
Es como que no solamente es como la crítica, está lleno de caviares, sino es como son oportunistas políticos, partidos que aparecen de cuando en cuando en una elección bajo la bandera de querer cambiar las cosas con nuevas personalidades y finalmente se diluyen en el tiempo. ¿Tú crees que este partido va a tener el mismo problema? ¿Crees que sí van a formar un bloque sólido más allá de lo que pasa en estas elecciones? Bueno, eso quisiéramos, ¿no? Ojalá pasemos la valla para poder conservar, digamos, la inscripción del partido y seguir adelante. Digamos, la gran pena que yo tengo desde el Movimiento Libertad es que se fue el Movimiento Libertad, no quedó como partido, no hubo gente que quisiera continuarlo. Yo armé un Instituto del Ciudadano con el que sí capacitamos a una cantidad de jóvenes liberales que querían participar más adelante en política y de hecho ahora también nos acompañan, por ejemplo, Miguel Bueno, que está para ir al Senado, es uno de los valores que nosotros teníamos en el Instituto del Ciudadano y que normalmente hubieran entrado a militar al Movimiento Libertad, pero el Movimiento Libertad desapareció, ¿no? Entonces, yo sí tengo la gran ilusión de poder continuar con Libertad Popular y de hecho quisiéramos nosotros pertenecer a la Internacional Liberal, contar con las capacitaciones que hacen, por ejemplo, los partidos alemanes liberales de los jóvenes. Ah, va en serio, entonces la cuestión pero claro que del partido va en serio, claro de verdad. sí, por supuesto que sí. Mira. Yo he trabajado durante muchos años en el Instituto del Ciudadano, de hecho, éramos la contraparte de la Fundación Naumann en el Perú, porque ellos se fueron cuando el terrorismo y Fujimori, sí. Y quedó el Instituto del Ciudadano como contraparte de la Fundación Naumann, capacitando jóvenes valores en política liberal, ¿no? De acuerdo. Eso me lleva a la pregunta sobre el episodio de atentado que tuvo Rafael Belaunde. Yo viéndolo y midiéndolo en realidad desde la parte digital, siempre está estas frases que dicen, no, eso está planificado para generar determinada atención mediática, ¿cómo es posible que se planifique? ¿Qué crees tú que pasó? ¿Cómo es que lo viste desde afuera y qué le dirías a las personas que definitivamente creen que es armado, no? Ya. Mira, en realidad yo estuve con Rafael la noche anterior en una reunión de trabajo y hemos estado como hasta eso de las 11 de la noche en la reunión. Él me iba a dejar en mi casa, o sea que yo subí al carro con su chofer Jesús. Sí. Y hicieron la coordinación, ¿cómo hacemos mañana? Jesús iba a llevar a los hijos de Rafael al colegio y Rafael se iba a Cerro Azul a las 5 de la mañana, como suele hacer cuando va a trabajar a Cañete, para que le rinda el día, ¿no? Se va a las 5 de la mañana, llega a 6:30, trabaja y se está volviendo a las 9 de la mañana, está en Lima. Entonces, lo que ocurrió es que Jesús iba a darle el encuentro, pero iba a dejar primero a sus hijos al colegio, ¿no? Aquí en Lima. Entonces, Rafael ha salido de su terreno, ha abierto la puerta, ha salido del terreno y ha visto una moto que venía, entonces se ha dado cuenta que el que iba atrás tenía un arma. Entonces, le han apuntado y él ha atinado a mover el timón hacia la izquierda, con lo cual las balas han atravesado el vidrio, pero han atravesado el vidrio a la altura de la cara y han salido por la ventana del costado. Si él no se movía, lo mataban, porque iba a caerle directamente en la cara. O sea, era bueno disparando el hombre, ¿no? Entonces, él ha abierto la puerta, se ha tirado al suelo, porque se da cuenta que era muy vulnerable sentado ahí, y ha jalado una pistola que él llevaba, porque había estado el día anterior en el polígono disparando. Él regularmente lo hace. Lo hace desde que trabajaba en Cofopri, cuando tenía 20 y tantos años y viajaba por todo el Perú, y el Perú era inseguro en esa época. Sí. Entonces es una costumbre que no ha perdido, gracias a Dios. Entonces ha hecho los disparos que tenía el arma. Disuasivos, en teoría, no podía quizás. Ni, o sea, tenía la camioneta como parapeto, ¿no? Entonces ha disparado al aire, y con eso se han ido. Ahora, él no sabía si iban a regresar, entonces él se ha subido a su camioneta y se ha metido, hecho un cohete otra vez al terreno. Y en ese momento él ha llamado a Pedro Cateriano para decirle, estoy acá, estoy encerrado, no sé si van a regresar, por favor comunícate con alguien que venga a auxiliarme, ¿no? Y Pedro no tuvo mejor idea que llamar a la prensa, en vez de llamar a la caballería, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, después ya sí se llama a la gente para que vaya a auxiliar a Rafael, han llegado y lo que dice en ese momento Rafael, porque yo hablé con él por teléfono, me dice, quiero que venga la policía y quiero que hagan todo el peritaje como corresponde. O sea, que vean que hay disparos de unos, que hay los disparos de mi arma, han buscado los casquillos, los han encontrado. Y el propio
parte policial dice intento de homicidio. O sea, si él no tiene esos reflejos y voltea el timón, no estaría con nosotros ahora. Entonces, al que crea que eso es Armani, que lo crea. Pero en realidad, digamos, esta es la realidad del Perú y es una realidad con la que tenemos que convivir viendo cómo matan a la gente porque maneja un microbús y no le da la gana de pagar lo que gana a un ocioso sinvergüenza que lo que hace es sacarle plata para no tener que trabajar. Entonces, esa lección que ha aprendido Rafael Belaúnde duplica sus ganas de acabar con esta lacra que tiene el Perú ahora. Porque ha sido víctima de la inseguridad. Exactamente, además. pero además, digamos, no venían a decirle, señora, aquí le vamos a disparar para que usted se asuste. O deme su celular, ¿no? No. Venían directamente a acabar con su vida. Acabar con su vida porque él está haciendo desarrollos inmobiliarios en una zona donde estos señores que no son, quieren tomarse todos los terrenos y quieren ser ellos los que trafiquen los terrenos como han venido haciendo en los últimos años, donde no hay ni control ni hay una investigación de inteligencia que pueda terminar con el problema. Él piensa tener una unidad especializada que tenga todo en un lugar, jueces, fiscales, es decir, gente de inteligencia, equipos, hay que dotar a la policía de equipos para que puedan hacer la inteligencia que se necesita y pasar por los polígrafos a los policías, a la gente que tiene poder, a la gente que maneja recursos públicos. ¿Por qué no vas a poder poligrafiar a la gente para ver si es que son honestos o no? O sea, el que no es honesto no querrá poligrafiarse, pero me parece que es una necesidad ya cuando la gran epidemia del Perú es esa, ¿no? Es la deshonestidad. Y está dentro del sistema. Exactamente. No yo creo que hay que acabar con eso. De acuerdo, eso me lleva a una pregunta sobre tu campaña. He visto Diana es clave. La pregunta es, me gusta porque es un concepto bastante moderno cuando la gente en digital dice el Perú es clave porque está en determinados espacios. ¿Por qué Diana es clave? Y de ser que llegaras en esta elección, ¿clave en qué? ¿Qué es lo que buscarías que sea clave en tu candidatura? Mira, en realidad, digamos, yo creo que a lo que he dedicado mi vida es a coordinar, a saber quién vale la pena y quién no, en saber con quién tengo que hablar para lograr lo que estoy buscando que se cumpla. Y digamos, pienso que es necesario que tengamos soluciones para la gente. Si yo tuviera la oportunidad de estar 5 meses en el gobierno, como usted, este señor Benalcázar. Sí, y Antejería, además, ¿no? Exacto. Yo me hubiera dicho, bueno, ¿qué puedo hacer en un año? Y en un año yo puedo arreglar los colegios, sí, porque lo haces por mantenimiento, no tienes que hacer, gastar mucha plata en hacer concursos ni nada. Vas, compras las cosas que necesitas para arreglar el baño y lo arreglas. Y yo ya me había reunido en el pasado con Pancho Dumbler, que era presidente de Sedapal, porque yo tenía curiosidad por saber, ¿hay algún estudio que vea cómo se pueden hacer las conexiones de Sedapal a todos los colegios de Lima para comenzar, ¿no? Y sí, costaba 50 millones hacer las conexiones. No es mucho comparado al beneficio, ¿no? Pero piensa tú lo que le han regalado a Petroperú. A ver, no hubieras podido arreglar todos los baños de todos los colegios de los chicos que van a primaria, secundaria. O sea, tú podrías tener colegios de primer nivel en el sentido de higiene. Es decir, ¿por qué no estás pensando en que tú tienes que comenzar a darle a los niños la oportunidad de que tengan las mismas oportunidades que el resto de peruanos? Entonces, yo sí creo que uno tiene que hacer cosas prácticas y si eso es ser clave, yo siempre pienso de esa manera. Ya lo había trabajado yo cuando el programa de apoyo social de Vargas Llosa, ya había tenido contacto con mujeres que en ese momento se la pasaban muy mal, no tenían con qué comprar comida. En esa época comían nicovita los chicos, o sea, nicovita, comida para pollos. Y, por supuesto, no tenían luz N cantidad de horas, no tenían agua. Y entonces la preocupación era cómo hacemos talleres con las señoras para que puedan tener lo suficiente para arreglárselas con los niños. Y esta era una de las ideas del plan de apoyo social que tenía Vargas Llosa, ¿no? Que a mí, qué pena, no se hizo, pero queda en el tintero, ¿eh? Queda en el tintero y creo que es posible hacer. Algunos partidos van a retomar algunas de esas ideas. Yo te pregunto, y acá te voy a pedir un ejercicio narrativo, si se quiere. Diana es clave, y tú me vas a decir, Diana es clave por esto, Diana es clave por lo otro, y cosas que a ti te gustaría
que de llegar a este nuevo Congreso como diputada, Como soy senadora, para el como Senado. sí, de llegar como senadora, ¿qué tipo de acciones serían claves? Diana es clave con, Diana es clave porque hará, más o menos como para que la gente Bueno, pueda creo un que, poco... que Diana sería clave porque es capaz de conversar con todos para lograr las cosas que son necesarias. Diana es clave porque tiene buena relación con la mayoría de las personas. Yo no ando peleándome con unos y otros, creo que es mejor ponernos de acuerdo para sacar las cosas adelante. Diana es clave porque es capaz de coordinar con los diputados para que puedan sacar las leyes que verdaderamente nos cambien la vida. Por lo pronto, todas esas leyes pro crimen que se han dado, que puedan ser derogadas. Diana es clave porque ha trabajado con la juventud siempre y ha sido capaz de formar gente joven para que participe honestamente en la política. Y Diana es clave porque ahora ha logrado cosechar a esas personas que trabajaron y se formaron conmigo para poder participar en política y hacer un papel más que mejor, más que bueno, más que óptimo, solvente. necesario. Exacto. Antes de pasar a nuestro identikit político, con lo que seguramente me vas a dar mucha sustancia y carne, porque eres una persona con una posición política muy marcada, me gustaría preguntarte, hablando de Diana Esclave, y esta es una pregunta media coqueta, hay una leyenda urbana popular sobre que ciertas reuniones importantes de determinados personajes políticos ocurren en tu casa. Lo he leído mucho, tanto de detractores como de algunos periodistas. ¿Por qué crees que se dice que estas reuniones de personalidades importantes, políticas, ocurren en tu casa? ¿Tú de alguna manera las promueves? ¿Qué te parece que sea así? Porque de pronto no estaría nada de malo, al contrario, podría ser un beneficio. ¿Pero qué opinas de esta leyenda popular respecto a que tú integras, aglutinas, juntas a las personalidades? A ver, Diana es clave también en eso, quizás. Diana es clave porque cocina bien. Es por eso, es por la sazón. Cocino bien y Ay, me ay, gusta ay. que la gente venga a mi casa. Y me interesa la política y me parece que la gente interesada en la política es interesante también y tiene planteamientos de los que uno puede conversar. Entonces, sí es verdad que hay muchas reuniones y es verdad que también cocino en todas esas reuniones, entonces hay un poco también la atracción de, oye, vamos a comer rico, pero además nos vamos a reunir a hablar de las cosas que necesitamos hablar, ¿no? De hecho, ahora voy a inaugurar en los siguientes domingos unos pequeños lonchecitos para todos los de mi partido, para que nos juntemos a ver cómo nos ha ido en el día en la campaña, cómo estamos avanzando, porque sí creo que reunirnos alrededor de, no tiene que ser una cosa fantástica ni carísima, que sea un detalle para que comes al final del domingo y te tomes tu copita de vino, pues ayuda mucho a que la gente participe, se sienta relajada y arranque la semana sintiendo que es parte de una confraternidad que está en el mismo camino, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental para un partido político. Estar juntos, reunirnos, intercambiar ideas y prepararnos para el día a día. Entonces, sí creo que en eso he jugado un papel Clave. clave. Diana es clave. O sea, yo desde muy niño me gusta la política. ¿Está bien? Claro, cuando en el 2011, cuando ustedes estaban entrando, yo ya estaba entrando a la universidad. Recuerdo mucho este tema de el conflicto, el dualismo de Ollanta-Humala, ¿no? El miedo y cómo se fue suavizando la cuestión. Es algo que me llamó mucho la atención. Vamos a entrar al identikit político. Porque no te he contado que en la primera elección en la que participó Ollanta-Humala y Alan García, sí. el día de Año Nuevo el día después de Año Nuevo, estaba tomando desayuno con unas personas, entre las que estaba uno de los publicistas de Alan García. Y entonces abren los periódicos y sale Ollanta-Humala en Venezuela, frente a Chávez. Y este publicista se paró y dijo, ya Alan ganó la elección, porque se puso a la izquierda y Alan lo puso al centro. Y se paró se fue y de hecho... Y es lo que pasó. Exactamente. Y mucha gente lo celebraba incluso, recuerdo ese momento, mira. Y luego, ¿cómo es la vida? Fue al contrario, ¿no? Ollanta logra ganarle a Keiko Fujimori. Así es. Creo que un miedo pudo más que el otro, como diríamos, ¿no? No sé. No creo que es miedo. Sí, de repente... Creo que la sienten, no ha sido la mejor de las hijas
¿Ni la mejor de las políticas, dirías? Ni tampoco la mejor de las hermanas. No sé, yo creo que la gente no la juzga tanto como política. Yo creo que es una persona que tiene muchísimo poder y que lo ejerce. De hecho, la pataleta que tuvo hizo que vacaran a PPK. Y eso me lleva, no quiero interrumpirte, pero me lleva entonces a nuestro principal y primer personaje político en el identikit de Candidotes. ¿Qué opinas de Keiko Sofía? A ver, Keiko Sofía, creo que es inteligente. Uh-huh. Creo que ha movido los hilos de la política en los últimos 10 o más años. Más de 10. Sí. Pienso que el haber comenzado con el asunto de vacar a PPK es algo que le ha hecho muchísimo daño al Perú, porque una vez que comenzaron, no han parado. No paró. No han parado, y entonces esta inestabilidad yo sí se la dirijo directamente a su partido y a ella. A ella y a su partido. Porque en el momento que cae Castillo, tuvieron la oportunidad de convocar una elección. Y no lo hicieron. No lo hicieron porque querían seguir moviendo los hilos. Y probablemente arreglando, digamos, las cosas como creo que han venido arreglándolas, haciéndose del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, poniendo a la Fiscal de la Nación. Es decir, creo que son lecciones aprendidas. Esto no es una casualidad. Yo recuerdo un video en el que se le graba a Montesinos entrando a una reunión con Cambio 90, uh-huh, que era el fujimorismo. El fujimorismo de aquellos años. Era el año 98. Y él entra a hablar con la bancada, estamos próximos a la elección en un par de años, y él les dice, bueno, como ustedes saben, ahora bueno, tenemos el Ejecutivo, tenemos el Congreso, también tenemos el Tribunal Constitucional, como recuerdas habían sacado a los tribunos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa si perdemos la elección? Entonces, Luz Salgado dice, nos fregamos, la otra dice no sé qué, la otra dice no sé cuántos. Entonces, ya esta forma que tienen de organizarse para copar, digamos, las instituciones, es lo que Keiko me parece que ha repetido a lo largo de estos años. Entonces, a mí no me sorprende, creo que es lo que sabe hacer y es lo que ha hecho. En estos 5 años ha arrodillado a la presidenta para que se quería quedar como loca, ¿no? Me parecía una perfecta inútil, pero en fin, ella la ha sostenido hasta que ya no le sirvió. Y luego la cambió como un fusible. ¿Y por quién la cambió? ¿Y por quién la cambió? O sea, nos puso Gerí. No puede ser más impresentable. Y ahora, ¿quién está? O sea, yo sí no tengo piedad en ese sentido. Creo que es la articuladora de todo esto. ¿Y crees que rompe el voto de derecha? No ha sido buena hija con su padre. Ajá. Lo metió preso otra vez, ya lo había sacado Fujimori. Como a ella no le gustó que Fujimori lo sacara de la cárcel y coordinara con su hermano Kenji, también denunció a su hermano Kenji. PPK, ¿no? Con PPK. A PPK, perdón. Sí. A PPK hubo esta coordinación, pero finalmente... ¿Te acuerdas el reloj del puneño que dijo que había grabado, después nunca presentó el reloj, y entonces, qué sé yo, y lo vacaron? De acuerdo. Entonces, innecesariamente, piensas tú. Mala hija, mala hermana, no sé, pues, qué tal sería con todos los peruanos, ¿no? Dirían algunas personas, alguien que traiciona a su familia difícilmente no traicionaría un país. Yo no lo digo, me parece que hay que mencionarlo por si acaso. De acuerdo. Eso me lleva a un personaje que ha aparecido recientemente en las encuestas, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú de Carlos Álvarez como tal? Creo que es gracioso. Carlos Álvarez, yo lo he seguido a lo largo de los años. No creo que sepa mucho sobre el manejo del Estado. Y creo que en una situación como la que está el Perú, eso no es lo mejor que le puede pasar al Perú. Pienso que las personas deben prepararse si quieren tener un cargo tan complejo como la presidencia. Yo te diría que es uno de los trabajos más difíciles que hay, dirigir un país. Creo que es una cosa muy compleja que no debe tomarse a la broma. O sea, sí, puedes hacer un chiste, puedes convencerte a la gente porque eres divertido y porque eres carismático, pero no creo que eso te va a ayudar a la hora de gobernar. El país no es un chiste, dirías. El país no es un chiste. Eso me lleva a un personaje, la verdad, que ha marcado mucho nuestra política últimamente, Porky, el señor Rafael López Aliaga. La verdad que siempre he encontrado muchas opiniones muy marcadas de todos los que han llegado aquí en Candidotes, pero me interesaría saber, ¿qué opinas realmente de Rafael López Aliaga como político, como persona?
A ver, necesariamente para mí, para cualquier cosa que yo haga en la vida con otra persona, debo creerle. Y yo a Rafael López Aliaga no le creo nada. ¿Por qué? Porque creo que todo lo que hace lo hace orientado a ver cómo se gana la presidencia de la República. Comenzó diciendo que si era alcalde no se retiraría. ¿Qué cosa es lo que ha hecho? Se retiró. Luego se trajo los trenes que no servían y dijo, no, que los trenes sí van a estar funcionando. Vamos a ver cuándo van a funcionar esos trenes. O sea, van a pasar volando antes de lo que los van a hacer funcionar. No creo que esa inversión se haga en el Perú nunca. O sea, creo que se ha traído unos trenes que han costado, claro, poco, porque ha pagado el flete, pero creo que es un mal chiste, en realidad. De la misma manera, no tiene ningún empacho en cancelar contratos. Y yo creo que los contratos son sagrados. Tu palabra, la palabra del Estado es un contrato. Si no lo respetas, ¿qué vas a respetar después? Y es una mala señal para los inversionistas extranjeros. Y nos va a hacer perder mucha plata. Creo que ese fideicomiso que ha pedido de 4.000 millones lo va a pagar a un interés alto y nos va a costar a todos. Y creo que los arbitrajes que vamos a perder sin duda en el CIADI nos va a costar mucho dinero también. Ahora, él piensa que él va a ganar la elección y que ya verá qué hace después. Pero creo que es algo muy malo porque es una persona que no respeta la ley, no respeta la Constitución y no creo que tiene mucho interés en los peruanos. Me decían también algunos que sienten que tiene poca inteligencia emocional para llegar a consensos y que es probablemente una de las habilidades más necesarias en política. Bueno, no sé, creo que imita a Trump. Entonces, Trump no es una persona de consensos, cree que es el dueño del mundo y que puede reducir a la gente como quiere. Entonces, creo que este es un imitador de Trump, ¿no? Me gusta. Alguien que ha aparecido como una especie de nueva esperanza, que ha adquirido algo más de notoriedad, es el señor Alfonso López Chao. ¿Qué opinas de él? Mira, yo lo he conocido a Alfonso López Chao en unas reuniones que convocaban de partidos políticos. Y de hecho en algún momento pensamos ver si se podía hacer una alianza. De parte de Rafael Belaúnde no había ningún problema en hacer una alianza, pero la izquierda que lo acompaña no quiso la alianza por nada de la tierra. O sea, sí pues hay un sectarismo de parte de la izquierda y yo le he escuchado algunas declaraciones que me han preocupado. Él ha sido director del Banco Central de Reserva. Correcto. Y nosotros tenemos reservas que nos hacen, digamos, mucho bien en el sentido de somos un país con solidez económica. Sí, una moneda fuerte además, ¿no? Exactamente. Eso se ha conseguido por trabajo, porque hemos ahorrado, porque hemos sido estrictos con las reglas fiscales. Él piensa que sería bueno gastarse esa plata para hacer las cosas que él quiere. Entonces, cuando comienza a aparecer el populismo, a mí me comienza a preocupar porque quiere decir que no sabe pues mucho de economía. Y tú tienes que saber de economía si es que quieres que el país sea exitoso en materia económica y puedas dar riqueza a todos los peruanos. Y además que lo acompaña gente de izquierda que cuando se mete con determinadas cosas como la fábrica de billetes, con el BCR... No sé, quieren cambiar la Constitución. Yo creo que sería un error, porque sí creo que la economía ha mejorado a lo largo de los años y uno se da cuenta de eso. Claro, falta pues 200%, pero por lo menos hemos avanzado un trecho y los peruanos, digamos, tienen ahora un mejor estándar de vida de lo que tenían en los 80, que era pésimo, o sea, ahí sí que era malazo el estándar de vida, ¿no? Entonces, sí creo que meterte a romper las reglas fiscales es algo muy malo y es algo que hemos visto hacer en los últimos años de este gobierno, ¿no? Gobierno, Ya, lo que sea que ha sido, ¿no? Aquí aparece uno que en realidad lo más positivo que he escuchado de él y que me han dicho varios que han pasado por acá es su actuación como comando, que imagino que es lo mismo que tú respetas. ¿Qué opinas de la actuación política como tal? Ya no como comando, porque hoy día ya no es un comando, es un político que además está postulando a presidencia, el general José Williams. Bueno, no sé, lo he visto como congresista.
No sé si lo veo como gobernante. ¿Por qué? ¿Dubitativo, tibio quizás lo sientes? Sí, yo pienso que me gusta la claridad en la gente, ¿no? Mm. Quiero que la gente sea clara, que me diga exactamente qué va a hacer, cómo lo va a hacer. Ser comando no te hace necesariamente ser una lumbrera en materia de dirigir un país. Claro, una cosa es una estrategia militar y otra cosa es una estrategia de políticas En la públicas. República de Platón decían, por un lado están los que nos defienden y por otro lado están los filósofos, los estadistas, ¿no? Y luego tienes a los artesanos. O sea, desde esas épocas en que ya se pensaba la República, sabíamos que hay gente que está más preparada para gobernar, otra gente más para defendernos y otra gente que digamos, sirve al país, las empresas, los que te aportan bienes, etcétera, que sirven para ayudar al bienestar de las personas. Entonces creo que hay que saber diferenciar entre quién puede ser un buen gobernante y quién sí te ha defendido bien y hay que agradecérselo. Y de repente que se quede en esa parcela que tiene que ver con defender al Estado, dirías tú, que se necesita un criterio más amplio que solamente haber tenido éxito en una operación o haber sido un militar exitoso, porque finalmente esto no es una guerra, y si es una guerra tiene muchos frentes de inseguridad, de educación, de salud. Bueno, estamos en guerra contra los sicarios, contra las economías ilegales, creo que es una guerra que hay que ganar. Y lo sabe Rafael Belaúnde, además. Pero ¿no? que hay que ganar con inteligencia. De acuerdo. Creo que es una batalla que se tiene que comenzar a dar, no creo que sea una batalla que se gane en 5 años. Quien lo diga miente, sí. Pero sí creo que se tiene que comenzar y se tiene que comenzar en serio. Y eso me lleva a otro militar, el general Roberto Quiabra. ¿Qué opinas del general Roberto Quiabra, que de alguna manera ha estado muy presente? De hecho, se le voceaba mucho como una figura posible de reemplazo cuando pasó lo de Gerí, incluso ahora que pasó el tema de la vacancia expresa Gerí, también se le voceaba. ¿Qué opinas de esta figura del general Roberto Quiabra? Nosotros tuvimos reuniones serias también con el PPC, Fiorella Molinelli, para ver si es que lográbamos hacerlo. Yo he tratado de hacer alianzas por todos lados, en realidad. Pero siempre con un poco a la derecha, ¿no? Siempre un poquito al lado liberal. No necesariamente. Quizás, las reuniones con López Chao ya no eran tan de derecha, pero nos parecía que, digamos, podía ser un consenso interesante. Sí. En las reuniones que tuvimos con el general Quiabra, él dijo algo que me llamó la atención. Él dijo, si hacemos una alianza, el candidato tengo que ser yo. Entonces, porque yo había estado diciendo que debíamos, si hacíamos una alianza, medir quién era el que tenía más posibilidades. Okay. Y eso se medía a través de encuestas, etcétera, etcétera. Parecía lo lógico. Pero él dijo, yo tengo 70 y no sé cuántos años, y esta es mi última oportunidad, o sea que el candidato de todas maneras voy a ser yo. Entonces yo le dije, bueno, yo tengo 73, o sea que de repente también yo pues debo ser, ¿no? O sea, porque si la edad es lo que nos va a definir, yo también pues tengo chance de ser la candidata. ¿Te lo dijiste directamente? Pero claro. ¿Y qué te dijo el general Quiabra? Digamos, no le gustó que yo le dijera una cosa así, pero en realidad tampoco me parece muy brillante. O sea, está bien y ahí vamos a ver a dónde llega, pero no, a mí no me parece que es una persona tan inteligente ni tan, no sé, no, yo no votaría por él. De acuerdo. Y eso me lleva, por supuesto, a tu candidato, Rafael Belaúnde. ¿Qué opinas de él? ¿Qué opinabas antes de integrar su partido? ¿Qué opinas ahora? ¿Cuál es, digamos, la ilusión que te hace ser parte del partido? ¿Qué crees de él a partir de las conversaciones políticas que sin duda han tenido? ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo conozco desde hace muchísimos años. Él era gerente de campo de Cofopri cuando yo era secretaria general del Ministerio de Justicia. Entonces coordinábamos. Y me gustaba su forma ágil de enfrentar los temas que tenía que llevar a cabo. Me gustaba la facilidad que tenía para salir de viaje a titular. La preparación que hacía de toda la gente que trabajaba con él para que tuviera consenso a la hora de la titulación, porque había todo un trabajo que hacer cuando quería titular, ¿no? Por otro lado, conocí también la parte humana de Rafael Belaúnde, y a diferencia de lo que me parecía Keiko, me parece buen hijo, ha sido un hijo extraordinario con su mamá, ha sido un buen hermano con sus hermanos, es un buen papá. Él hace las loncheras en la mañana para sus hijos y los lleva al colegio, a los 3 chiquitos. Entonces, en la parte humana, a mí él me parece una persona de primera. Íntegra.
íntegra y me da confianza. Veo que siempre resaltas mucho el aspecto personal para evaluar, digamos, luego cómo es la posibilidad política que uno tiene de hacer las cosas bien o mal. ¿Qué tan importante ves esto en Rafael, por ejemplo? A ver, si dejas a tus hijos abandonados y te vas con otro y no les vuelves a pasar un mango, entonces me parece que esa persona no debería participar nunca en la vida en política, porque lo va a hacer mal de todas maneras. Pienso que la gente que tiene responsabilidad y hace bien su papel en la casa va a criar hijos estables, sanos, y los va a preparar para la vida. Entonces creo que eso es lo mismo que puede hacer desde la Presidencia de la República. La persona que tiene la responsabilidad de hacer que los peruanos puedan ir al colegio y tener las mismas oportunidades, puedan acceder a la salud y puedan, digamos, tener el derecho a tener una vida económicamente viable. Eso me parece a mí que es lo que me hace apreciarlo más. Y de hecho, cuando nosotros conversamos para hacer el partido, yo estuve dispuesta, a pesar de que tengo 70 y tantos años, a trabajar nuevamente, porque yo ya decía, pues yo ya tengo derecho a salir, retirarme, ya no tener que trabajar. Estoy dispuesta a trabajar, porque sí creo que es posible cambiar las cosas. De acuerdo. Y entonces yo sí confío en Rafael Belaúnde. Y eso me lleva a lo que nosotros llamamos el minuto, que en realidad no siempre es un minuto, puedes extenderte un poco más, pero me gustaría que te dirijas a la cámara y le cuentes, esta es tu cámara aquí, y le cuentes a la gente por qué deberían votar por ti como senadora, por qué de repente deberían votar por el partido, qué es lo que le ofrecen. Me gustaría que puedas dirigirte a la gente y decírselo de la forma más sincera posible. ¿Por qué representan ustedes una idea de cambio y por qué deberían de creer en ustedes? Así que te dejo tu cámara un minuto como para que puedas expresar. A ver, creo que he dedicado una vida a prepararme para poder presentarme a esta elección. He ocupado cargos importantes en la administración pública, conocido por dentro lo que es el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Cultura, que es, digamos, creo yo, el factor integrador más importante que tiene el Perú. Creo que aquellos que dicen que el Ministerio de Cultura debería desaparecer no conocen el Perú, porque es la cultura la esencia de los peruanos, ¿no? Entonces creo que hay una comprensión del país que he tenido a partir, digamos, de los distintos niveles de gobierno que he podido yo acceder, a los que he podido acceder. He trabajado en la Municipalidad de Miraflores, he trabajado en la Municipalidad de Lima, también en la Defensoría del Pueblo. Entonces, hay un conocimiento casi circular de cómo funciona el Estado peruano. Tengo un conocimiento sobre la parte administrativa, sé qué proyectos son viables, qué no es viable, cuánto tengo de presupuesto, cómo calcular un presupuesto, cómo debes enfrentarte a los problemas. Y creo que eso es lo mismo que pienso de gente como Pedro Cateriano o Yaque Balaquivi, que se presenta con nosotros, o Soledad Mujica, que participa con nosotros también como candidata al Parlamento andino, y Rafael Belaúnde. Todos conocen profundamente el Estado y todos saben gestionarlo. Y eso me parece a mí que es el aval perfecto para poder acceder a un cargo de gobierno, por un lado. Pero por otro lado, ¿por qué deben votar por Rafael Belaúnde? Rafael Belaúnde es nieto de su abuelo Fernando Belaúnde Terry y ha sido de alguna manera formado por él. Él vivió 8 años con Fernando Belaúnde y con Violeta Correa y no había ahí quien los atienda, ellos mismos se atendían. Fernando Belaúnde era una persona que tenía una economía modesta y entonces todos trabajaban para servir el almuerzo. Cuenta Rafael Belaúnde que Violeta no era tan buena cocinera, motivo por el cual él aprendió a cocinar. Y entonces creo que hay algo muy humano en Rafael, algo que lo hace ser una persona honesta y una persona que se va a preocupar realmente por los peruanos, que necesitamos tanto que se ocupen de nosotros. Me gusta. Yo quería agradecerte, Diana. La verdad que entiendo cuál es la motivación de su partido, entiendo cuál es el foco que quieran darle y creo que es bueno que aparezcan nuevas opciones políticas que reinventen un poco todo lo que tenemos. Se habla mucho de que se vayan todos, de una nueva clase política, pero creo que ya depende del electorado contribuir a que esta idea pase del discurso a la acción y considerar partidos de pronto nuevos con personas como ustedes.
También me gustaría finalizar la entrevista diciendo que ha sido una entrevista clave, creo yo. Ha sido una entrevista clave y por supuesto Diana es clave como es tu eslogan. Te agradezco mucho por haber participado Muchas en Candidatos. gracias, estaba encantada con la entrevista. De hecho, me gustaban los exámenes cuando estaba en el colegio y creo que la entrevista siempre es como un pequeño examen que uno se hace cada cierto tiempo y realmente las disfruto sobre todo cuando hay preguntas inteligentes y una persona que conoce de política. Muchas gracias. Gracias a ti, Diana. Estuvo en Candidatos Diana Álvarez Calderón, que postula a senadora con el partido de Rafael Belaúnde y que el número 2, por supuesto, y que esperamos, pues, que la gente le dé oportunidades a nuevas opciones políticas. De nosotros también depende ver esta varianza en nuevas opciones, en un Congreso más digno, diría yo, con un mejor nivel. Extraño los debates de antaño, que si bien podían ser de posturas diferentes, se veían argumentos. Yo creo que eso es lo que más extraño de la política. Hace un buen tiempo que no lo veo. Ideas. Sí, ideas. Así que nada, muchas gracias por participar. Gracias otra vez.